Augusto, César Augusto, es el primer emperador del Imperio Romano, pero no fue el creador realmente del Imperio Romano, porque el Imperio Romano es la consecuencia de un expansionismo que duró varios siglos, como ahora veremos someramente, y en el que participaron muchas generaciones de romanos, de soldados itálicos, que tenían al frente diferentes imperatores, puesto que imperator en realidad es un término latino que significa el que tiene imperium, el que tiene mando militar, una serie, como digo, de imperadores que dirigieron esa expansión a lo largo del Mediterráneo, y me estoy refiriendo, por supuesto, a César, a Pompeyo, a Sila, a Mario, o si nos vamos más atrás, a Escipión Emiliano, Escipión Africano o el mismo Catón. A todos ellos debemos la creación del imperio, pero veremos cómo Augusto ejerció también una extraordinaria influencia sobre ese imperio para crear un nuevo modelo de gobierno de ese imperio romano a lo largo del Mediterráneo. Si nos remontamos en el tiempo, como ustedes saben, Roma, según la tradición, fue fundada en torno a la mitad del siglo VIII a.C. Naturalmente podríamos discutir sobre la fecha, pero eso no es ahora pertinente en esta conferencia. Y en un primer momento debemos pensar que Roma era una más de las ciudades del Lacio, no necesariamente la más importante, pero sí poco a poco, gracias a su posición estratégica y a su buen gobierno, a su buena organización interna, acabó por convertirse en la potencia hegemónica del Lacio, de los latinos, con los cuales compartía lengua, cultura, religión, pero también, en un primer momento, ese enfrentamiento por la búsqueda de la hegemonía dentro del territorio. A partir de convertirse en la potencia hegemónica en el Lacio, comenzó inmediatamente una expansión, primero en los territorios aledaños, como ven ustedes ahí, de etruscos, sabinos, equos, volscos y hérnicos, y una vez que había asentado en el siglo V esa posición dominante en los territorios próximos al Lacio, dio un salto hacia la Italia central y hacia la Italia meridional. Quedó en un primer momento fuera de las conquistas, digamos, itálicas de Roma, la parte septentrional, donde vivían unos galos que llegaron incluso en algún momento a poner en peligro la propia ciudad de Roma y que fueron conquistados más tarde. Pero a lo largo del, como ven ustedes, el siglo IV, el comienzo del siglo III, primero los romanos conquistaron, vencieron en unas guerras bastante cruentas a los samnitas, situados en el Samnio y en Campania, es decir, en la zona centro-meridional de la península itálica, y el punto final fueron las llamadas guerras pírricas, que como ven tuvieron lugar al comienzo del siglo III, y sin duda conocen o les suena a este señor, a Pirro, del cual conocemos sus victorias pírricas, de ahí hemos heredado el término, es decir, victorias que no conducían a victorias parciales que no conducían a una victoria parcial, a una victoria final. Y eso es lo que ocurrió precisamente, que este rey del Épiro, este rey helenístico, vino en ayuda de las ciudades griegas del sur de Italia, que son el resultado de las colonias que se habían establecido allí siglos atrás. De hecho, en esa parte meridional de Italia durante siglos se mantuvo una cultura helenizante con un uso habitual del griego. La victoria sobre Pirro significó que toda esa zona que ven ustedes en verde quedó en manos de Roma. Es decir, toda Italia al comienzo del siglo III estaba en manos de Roma, y inmediatamente después la aristocracia romana lo que hizo fue promover la expansión fuera de Italia. Y allí se encontró con un enemigo del que ustedes han oído hablar hace 2 días aquí, en boca del profesor Vendala, es decir, Cartago, los cartagineses. Así que no hace falta que añada mucho más a lo que ustedes ya saben. Durante el siglo III, 2 guerras, las 2 guerras púnicas, en las que Roma y Cartago luchan por la hegemonía en el Mediterráneo central. En las 2 acaba venciendo Roma, y como ven, eso significa la conversión en provincias romanas, las primeras provincias romanas extraitálicas, de por un lado Córcega y Cerdeña y por el otro lado
Sicilia. A partir de ese momento, Roma comenzará una imparable expansión por el Mediterráneo, tanto el Mediterráneo occidental como el Mediterráneo oriental, hacia occidente en Hispania, en la península ibérica, en el norte de África, hacia oriente en el Egeo y Anatolia, en el territorio donde estaban los reinos helenísticos. Lo que ven ustedes ahí es el Imperio Romano en el año 50 a.C., es decir, en el momento que se inicia la guerra civil entre cesarianos y pompeyanos. Lo que ven en amarillo es lo que pertenece directamente al Imperio Romano, lo que está sometido al Imperio Romano. Y luego hay otras zonas aledañas donde existen lo que solemos llamar, de manera más o menos afortunada, reyes clientes, es decir, aliados de Roma, pero cuyos territorios no habían sido anexionados y provincializados por Roma. Como saben ustedes, en ese momento se inicia, cuando César simbólicamente pasa el Rubicón, la guerra civil que entre el 49 y el 45 enfrentó a cesarianos y pompeyanos, y que es los prolegómenos de, como vamos a ver, la aparición en la escena política de quien luego se llamaría Augusto. Lo que ven ahora ustedes es el resultado, lo que era el Imperio Romano a la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, es decir, después de todo su mandato como gobernante único del imperio. Si comparan con la imagen anterior, lo que ahí aparece en blanco, aquí aparece en verde oscuro. Esas son las conquistas llevadas a cabo por Augusto. Esos son los territorios que anexionó, básicamente la zona de cántabros y astures en la cordillera cantábrica, una zona importante en el norte de África y sobre todo Egipto, la parte más oriental de Anatolia en contacto con los partos que ya se habían convertido entonces en la gran potencia de Mesopotamia, en la frontera con Roma, y esa pequeña zona verde de los Alpes que había quedado aislada entre la Galia e Italia y que ahora finalmente es anexionada. De nuevo, toda esa zona en verde más claro son zonas a donde Augusto llegó con su ejército, son zonas que en algunos casos consiguió una relación de amistad con algunos de los monarcas o gobernantes de esos territorios que indirectamente quedan bajo la influencia romana, pero no son anexionados como provincias. Si lo ven ustedes allí, así, podrían decir, y tendrían razón, que Augusto no es un gran conquistador. Es verdad que aunque somete territorios importantes, ya antes, como he dicho al principio, otros muchos habían hecho una tarea progresiva de creación del Imperio Romano. Pero lo que es importante en este caso, en este apartado, en el caso de Augusto, es la extraordinaria reorganización que lleva a cabo en el imperio. Porque él va a crear dos tipos de provincias imperiales, provincias senatoriales. Las provincias imperiales son las que eran gobernadas directamente por él, pero gobernadas directamente por él no quiere decir que él estuviera presente en las provincias. Naturalmente, siguiendo un sistema que había inaugurado Pompeyo el Grande unas décadas antes, él permanece en Roma, pero envía legados, envía embajadores, que son los que gobiernan en su nombre. Lo importante es que él controlaba en esas provincias los ejércitos que estuvieran presentes y la explotación de todos los medios económicos que hubiera, canteras, minas, etcétera, etcétera. Las provincias senatoriales, en cambio, estaban en manos del Senado romano, al menos oficialmente. El Senado era el que nombraba periódicamente a los gobernadores de esas provincias y administraba también su economía. Allí no había soldados. Solo había soldados en las provincias que administraba directamente el emperador. Digo en teoría porque en la práctica, poco a poco, Augusto y después sus sucesores acabaron por dominar de alguna manera también, o de controlar indirectamente estas provincias. No solamente eso, sino que además de esta reorganización, Augusto llevó a cabo una política de obras públicas, de desarrollo de las vías de comunicación en prácticamente todo el imperio. Creó, por ejemplo, una cosa tan interesante como el cursus publicus, que no es otra cosa que el correo. Creó un correo, un sistema de intercambio que se movía
rapidísimamente para lo que era la época, con los medios que había entonces, que se movía por todo el imperio. Si nos fijamos un momento en Hispania, en la península ibérica, vemos cómo, ya les he dicho a ustedes anteriormente, que la parte norte, la parte de Cántabros y Astures, fue la que se incorporó en este momento al imperio, pero ven que Augusto, donde hasta ese momento había 2 provincias, él creó 3, una de ellas la Tarraconense o Citerior, que a la sazón era la provincia más grande, más extensa de todo el Imperio Romano, y por otra parte la ulterior Lusitania y la ulterior Bética, que en realidad eran un reparto, una distribución de lo que previamente había sido una única provincia, la ulterior. No solamente reorganizó las provincias, sino que, como ven ustedes, dentro de esas provincias creó lo que se llaman conventos jurídicos, que son unos distritos jurídicos, administrativos, que tenían su propia capital, cada uno de ellos, y igual que he dicho que hizo en todo el imperio, construyó un gran número de vías, por lo menos las más importantes, para comunicar todas esas ciudades de capitales de provincia o capitales de conventos jurídicos. Ven ustedes que una de las cosas que hizo Augusto fue fundar ciudades. Fundó ciudades en todo el imperio, pero aquí, en concreto, en la península ibérica, ven a, por ejemplo, Lucus Augusti, Lugo, Brácara Augusta, Braga, Astúrica Augusta, Astorga, las capitales de los conventos jurídicos del noroeste. Creó ciudades con su nombre, más bien apellidaban el nombre de la ciudad, como manera de urbanizar ese territorio noroccidental donde no había hasta entonces unas ciudades suficientemente desarrolladas. Pero también Emérita Augusta, la actual Mérida, que se convirtió en capital de Lusitania, o César Augusta, Zaragoza, capital del convento jurídico César Augustano, y la única ciudad de todo el imperio que lleva el nombre completo del emperador, César Augusto. Las demás, como ven ustedes, califican el nombre de la ciudad. Pero pensarán ustedes, bueno, pues ya hemos llegado al final, pero ¿quién es este Augusto? ¿De dónde proviene? ¿Cuál fue su carrera hasta llegar a este punto? Volvamos atrás en el tiempo. Lo que tienen ustedes aquí es el árbol genealógico de la familia de quién fue Augusto. Y lo primero que les llamará la atención es que ahí aparecen diferentes nombres, porque él, ahora volvemos sobre la cuestión, él se llamó originalmente Octavio, Cayo Octavio. Augusto es el resultado final de su carrera política en realidad. Quiero además señalar, si ven ustedes abajo del todo, el árbol genealógico está tomado de un libro en italiano y por eso aparece como Octaviano Augusto, Octaviano, nuestro Octaviano. Quiero simplemente señalar que el nombre Octaviano, el cual usaré posteriormente en algún momento, no fue nunca, aunque los historiadores con mayor o menor fortuna lo utilizamos habitualmente, no fue nunca el nombre oficial de Octaviano. De hecho, a él no le gustaba demasiado ser llamado así. Es como le llamó muchas veces Cicerón y otros personajes de la época, y si nos referimos a él como Octaviano es para no confundirlo con su padre adoptivo, es decir, con Cayo Julio César, con el que compartía el mismo nombre. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. Como ven ustedes, Octavio, Cayo Octavio, que ese es su nombre original, nace el 23 de septiembre del año 63, justo el mismo año en el que Cicerón era cónsul, el mismo año en el que se produce la llamada conjuración de Catilina. No nace en Roma, nace en Belitras, una ciudad de relativa importancia, como ven, a 30 kilómetros de distancia de Roma, una ciudad que tenía desde siempre una conexión muy estrecha con Roma. Pero no piensen por ello que era un personaje perteneciente a una clase social poco elevada, en absoluto. Su familia, aunque en Belitras, pertenecía a la aristocracia local, eran grandes terratenientes, tenían grandes riquezas y tradicionalmente habían tenido un papel político en esa ciudad. Ahora bien, esa familia lo que no había tenido un papel político en Roma, hasta el padre de Octaviano, hasta el padre del futuro Augusto, que también se llamaba como él Cayo Octavio, y que sepamos fue
fue el primero que tuvo desarrolló una cierta carrera política en Roma. De hecho, llegó a ser pretor, que, como ustedes saben, es el penúltimo escalón en el currículum político de un romano. El siguiente hubiera sido ser cónsul. Estuvo en Macedonia, logró una importante victoria militar, pero para su desgracia, cuando volvía desde su provincia a Roma, falleció. Así que no pudo celebrar un triunfo y no pudo llegar a ser cónsul. Esto en principio fue una desgracia, naturalmente, para su hijo, todavía muy joven entonces, Cayo Octavio, pero acabó siendo una fortuna para él. Porque sabemos por las fuentes antiguas que pasó a ser educado por, como ven ustedes ahí, su abuela Julia, que era hermana de Julio César. Es decir, de repente, Cayo Octavio, niño, pasó a formar parte de alguna manera del clan de los Julios, una familia de las más importantes del patriciado romano. Y eso, como ahora vamos a ver, fue absolutamente decisivo en su vida. El otro punto, el momento realmente decisivo de su vida, el que cambió radicalmente para siempre su existencia, y creo que podríamos decir del Imperio Romano, fueron los idus de marzo del año 44 a.C., cuando Cayo Julio César, el dictador Cayo Julio César, como ustedes saben, fue asesinado. Fue asesinado por un grupo de conjurados que en parte eran cesarianos desencantados, que siempre habían apoyado a César, pero que veían que la deriva personalista cada vez mayor que llevaba su gobierno podía acabar en una monarquía, en una tiranía, algo que rechazaban, y formado también por anticesarianos de toda la vida, aquellos que habían participado en la guerra civil poco antes terminada, la de entre cesarianos y pompeyanos, pero a los cuales muchos de ellos César, en su clemencia, les perdonó la vida. Seguramente, si hubiera podido cambiar la historia, no les hubiera perdonado la vida porque quizás él hubiera podido sobrevivir. Pero lo que nos importa es lo que sucedió inmediatamente después. Unos días después del asesinato de César se abrió su testamento. Y en ese testamento, para sorpresa de casi todos, el heredero, el que era declarado heredero de las 3/4 partes de la importante riqueza de Cayo Julio César, era Octavio, era Cayo Octavio, el futuro Augusto. Y no solamente eso, sino que en el testamento Cayo Julio César lo declaraba su hijo adoptivo. Es decir, quien era un don nadie hasta ese momento, se encontró que era miembro de una de las familias patricias más importantes, cambió su nombre, pasó a llamarse Cayo Julio César como su padre adoptivo y de repente tenía una enorme riqueza. Naturalmente, él, que en ese momento no era nadie, no había desempeñado ningún cargo político. Él tenía 19 años en ese momento, todo hay que decirlo. No había desempeñado ningún cargo político. No era senador, por consiguiente. No se había presentado en la escena política. Era un advenedizo, por así decir. Es decir, cuando pensamos, claro, nosotros sabemos lo que ocurrió después, sabemos que llegó a ser Augusto, que llegó a ser el gran gobernante de Roma, pero piensen ustedes que en este momento era literalmente nadie en la escena política y que su único capital político era ser hijo de César. Y esto lo explotó, vaya que sí lo explotó, porque como van a ver ustedes a lo largo de mi charla, una de las cosas más destacadas, algo que destaca extraordinariamente en Augusto, es su capacidad de autorrepresentación, de publicitar, de ser un propagandista. De luego yo pienso que si alguien como Augusto viviera ahora, manejaría las redes sociales extraordinariamente, porque van a ver ustedes cómo manejó todo lo que tenía a su alcance entonces, iconografía, monedas, esculturas, etcétera, etcétera. Ven ustedes aquí un texto muy breve de Cicerón, de las Filípicas, un discurso pronunciado en la primera mitad del año 43 a.C., es decir, poco menos, aproximadamente un año después de la muerte de César, cuando ya el futuro Augusto empezaba, lógicamente, a ser alguien en la escena política, y esta frase, en realidad no es de Cicerón, la pone en boca de Marco Antonio. Y fíjense lo que dicen: tú que debes todo a tu nombre. Efectivamente, es que en ese momento le debía todo a su nombre, pero no solamente eso.
Como ustedes saben, unos días después del asesinato de César, César fue declarado Dios. Fue declarado Dios por el Senado oficialmente, pero sobre todo por la presión popular. Porque cuando pensamos en César, pensamos en los conjurados, en quienes le asesinan, que se consideraban a sí mismos tiranicidas, pero otra cosa es lo que pensaba la plebe. La mayor parte de la población de Roma no estaba descontenta con César ni con su gobierno. Otra cosa es esa aristocracia que sí veía una deriva, como decía antes, personalista. Así que Julio César, es declarado Dios. Y comienza a construirse en la parte oriental del Foro Romano, donde había sido incinerado, un templo dedicado al divino César y que, si ustedes van al Foro de Roma, lo pueden ver, lo pueden visitar. ¿Qué hizo Octavio? Pues que ven ustedes hay una serie de monedas acuñadas en los años sucesivos. Tienen arriba del todo, a la izquierda, a Octaviano, al futuro Augusto, y ven varios reversos de diferentes monedas en las cuales lo que llama la atención es que él se llama a sí mismo César, es como quiere ser conocido, pero sobre todo dice, soy hijo del divino, soy César, hijo del divino, y lo machaca una y otra vez en las monedas, que es uno de los medios de propaganda más importantes en la antigüedad. Así que ya tenemos convertido a alguien que era un don nadie en hijo de un dios, nada más y nada menos, en hijo de un dios perteneciente a una familia patricia importantísima, pero hacían falta más cosas para, digamos, para formar parte de una manera destacada de la aristocracia romana. Por ejemplo, un buen matrimonio. En el año 39, el futuro Augusto contrae matrimonio con Livia Drusila, que fue quien le acompañó el resto de su vida, una persona quizás con menos, no tiene demasiada buena fama, pero esto tiene mucho que ver a veces con, y lo diré después cuando hable de Cleopatra, con la misoginia de autores antiguos, pero también, por qué no decirlo, de autores modernos. Livia Drusila pertenecía a una familia muy importante, la de los Claudios. Es decir, que emparentaba a partir de ese momento con otra de las grandes familias de la aristocracia romana. El matrimonio fue bastante escandaloso, porque los dos estaban casados, los dos tuvieron que divorciarse simultáneamente, y no solo eso, Livia estaba embarazada cuando se casó con el futuro Augusto, y de hecho Tiberio, quien sucedió a Augusto cuando éste murió al mando del imperio, era hijo de Livia. Otra de las cosas que es importante dentro de la aristocracia romana es tener una casa, una buena casa, y en un buen sitio, en un buen barrio. Y el barrio más importante de Roma es el Palatino. Tienen arriba a la izquierda, lamento que no se vea excesivamente bien la imagen, pero creo que por lo menos pueden hacer ustedes idea de lo que quiero señalar. Aquí tienen un plano del centro de Roma, tienen ustedes el foro. El foro, como ustedes saben, está en una posición inferior, al fin y al cabo es una llanura entre montañas, y el foro, como saben, es el gran salón cívico de Roma, donde tienen lugar ceremonias, es un lugar de paso para los romanos, y sobre el foro está el Palatino. El Palatino es una colina. Es decir, el Palatino por un lado tiene buenas vistas, como pueden ver también en la parte de la derecha. Tiene buenas vistas, pero sobre todo ya no es solamente que tuviera buenas vistas, es que es visto. Quien vive en el Palatino es visto desde abajo, que vive en el Palatino. Esa es la razón por la que Cicerón, en su momento, en el año 63, después de ser cónsul, se compró una casa en el Palatino. Él estaba feliz, pero no por ver, sino por ser visto, porque estaba rodeado de casas de las principales familias de Roma. Bueno, pues eso es lo que hicieron Livia y el futuro Augusto. Construirse una casa en el Palatino es, si no me equivoco, el número 2 que tienen ahí. Esta es una reconstrucción más o menos idealizada. Aquí tienen ustedes cómo era esa casa, en la parte de la izquierda, naturalmente una casa majestuosa, y fíjense que a la derecha, justo al lado, está el templo de Apolo.
Eso me sirve para detenerme un momento en la política edilicia de Augusto en Roma. Apolo se convirtió en la divinidad tutelar, de alguna manera, de Augusto. Es a quien apelaba antes de cada batalla. Y, de hecho, este templo de Apolo fue construido para cumplir un voto, una promesa que había hecho Augusto. Antes de una batalla, él dijo: si venzo, construiré un templo dedicado a Apolo. Y este es el resultado. Naturalmente, este es uno de los edificios que Augusto construyó durante su mandato, porque él se vanagloria de haber convertido una ciudad de ladrillos, Roma, cuando él se la encontró, en una ciudad de mármol, en una marmorización de la ciudad, gracias a edificios majestuosos, entre los cuales, naturalmente, además de este templo, está el propio Foro de Augusto, que estaba presidido por el templo dedicado a Mars, Ultor, dedicado a Marte. Además de eso, hubo construcción de termas, construcción de acueductos, es decir, no es solamente una política edilicia para mostrar a Augusto como el gran emperador, es una política también para velar por los ciudadanos de Roma y por sus necesidades primarias. Como Augusto no da puntadas sin hilo, el templo de Apolo, además, tenía una rampa que lo unía directamente con la casa de Augusto. De tal manera que, sin salir de casa, Augusto podía ir al interior del templo de Apolo, del recinto sagrado. Es decir, de alguna manera, simbólicamente, Augusto quedaba conectado con Apolo, quedaba conectado con la divinidad en el imaginario colectivo de los romanos. Aquí tienen ustedes simplemente unas imágenes interiores, unas mejores que otras de calidad, de las pinturas de la casa de Livia y de Augusto. La casa es visitable y desde luego es una visita que les recomiendo si lo han hecho en el Palatino. Añado una cosa que olvidaba. La casa, además, está situada justo al lado de donde está la supuesta cabaña en la que vivía Rómulo. Es decir, que de nuevo indirectamente Augusto se vincula con el creador de Roma, con el fundador de Roma, presentándose indirectamente él como el nuevo fundador de Roma. Pero de nuevo les pido que demos marcha atrás desde el punto de vista cronológico. Hemos dejado a Octavio convertido en Cayo Julio César, en heredero del dictador, en el hijo del dictador, en el hijo adoptivo, y he dicho que en ese momento no era nadie, y es verdad. Pero se las arregló para ir convirtiéndose en alguien. Cuando le llegó la noticia, su madre le escribió una carta y le dijo: tu tío segundo, César, ha sido asesinado, vuelve. Porque él estaba en Apolonia. Apolonia era una localidad en Grecia, en la península balcánica, y estaba haciendo, a sus 19 años, el futuro Augusto estaba haciendo lo que hacían muchos miembros de familias aristocráticas romanas. Así como en el siglo XIX muchos americanos venían a la vieja Europa a aprender, a culturizarse, y ahora mandamos a nuestros hijos a Estados Unidos para hacer lo mismo, en la antigüedad, sobre todo a partir del siglo II en adelante, y en especial el siglo I, todas las familias romanas que tuvieran los suficientes posibles enviaban a sus hijos a Grecia a estudiar retórica, gramática, matemáticas, a ver arte, etcétera, etcétera, ¿no? Es donde estaba la cultura. Y eso es lo que estaba haciendo el futuro Augusto. Él regresó inmediatamente. Y él no podía ir al Senado, él no era miembro del Senado, no podía hablar allí. Pero sí podía presentarse ante el pueblo si conseguía que alguien le convocara para él una asamblea. Eso es lo que hizo. Naturalmente no voy a entrar en todos los detalles, pero sí quiero hablar muy brevemente de dos asambleas. En una de ellas consiguió que sendos tribunos de la plebe convocaran esas asambleas para él, para que pudiera hablar al pueblo. En la primera, poco después de volver de Apolonia, se presentó ante el pueblo de Roma como
el heredero de César y prometió que todas aquellas promesas que César había hecho a la plebe, había hecho a los soldados, a los veteranos, él las iba a cumplir. Que el dinero que tenía estaba destinado, en lo que hiciera falta, para cumplir esas promesas. Con eso, naturalmente, obtuvo una cierta popularidad. En la siguiente, unos meses después, cambió ligeramente su discurso. Ya era conocido, al menos en parte. Así que lo que hizo fue decir: yo no soy solo el heredero de mi padre adoptivo, el dios César. Yo soy el heredero político. Yo voy a hacer lo que hizo César. Naturalmente se cuidó mucho de decir: yo quiero ser monarca, yo quiero ser el gobernante de Roma. Pero yo soy el nuevo César, lo cual ya implicaba un mensaje político. En esos meses hay que tener en cuenta que él era, como decía antes, el menos importante de los posibles candidatos al poder. Estaban los asesinos de César, entre ellos sobre todo Bruto, Casio, que habían huido al Mediterráneo Oriental con un ejército importante, y estaban los cesarianos más notables, es decir, Marco Antonio y Lépido. Él era, insisto, un outsider totalmente. En los meses siguientes se movieron las alianzas, hubo enfrentamientos, no voy a entrar no quiero aburrirles con los enfrentamientos militares que se sucedieron, pero poco a poco las diferentes alianzas se fueron solidificando y los cesarianos, que en un primer momento habían estado enfrentados, acabaron por aliarse y se constituyó el triunvirato. Digo el triunvirato y no el segundo triunvirato, como ustedes quizás alguna vez han podido leer o puedan leer, porque realmente no es el segundo triunvirato. El primer triunvirato, a lo que mucha gente se refiere, es esa alianza formada por César, Pompeyo y Craso, que no es un triunvirato desde el punto de vista legal, es una alianza política y electoral simplemente. Así que el único triunvirato realmente que existió es este. Y fue creado legalmente, es decir, no es una institución alegal ni ilegal, es una institución legal que se creó a través de una ley tribunicia que fue promovida por un tribuno de la plebe y que fue votada en comicios por el pueblo de Roma, por la cual se creaba un triunvirato con la función, lo ven ustedes arriba el título oficial de los triunviros, es decir, el propósito era reconstruir la res publica, es decir, el Estado romano, la República romana. Esa ley fue aprobada el 27 de noviembre del 43 y a partir de ese momento, entre el 43 y el 30, el joven César, como está escrito ahí, es decir, el futuro Augusto, tuvo el cargo legal de triunvir. Fue así como gobernó en Roma en esos años. Es verdad que Lépido, que había sido un fiel cesariano, pronto cayó en desgracia y él prefirió apartarse, lo cual le sirvió para vivir bastantes años, todo hay que decirlo, así que quedaron frente a frente y convertido más, ese triunvirato quedó convertido más bien en un duumvirato, Marco Antonio y el joven César. Una de las primeras cosas que hicieron los triunviros fue dar una lista de proscritos, unas proscripciones que suponían que un buen número de los que eran sus adversarios se convertían automáticamente en enemigos del pueblo romano, del Estado romano. Y como proscritos que eran, en la práctica quedaban condenados a muerte. Cualquiera podía matarlos, cualquiera, porque nadie les iba a castigar. No sabemos cuántos murieron, se dan diferentes cifras, hay muchos estudios, algunos hablan de 100, otros de algunos más, pero también hubo mucha gente que pudo huir, que pudo exiliarse. En cualquier caso, tenemos que considerarlo una purga, auténtica purga política, en la cual murieron, por ejemplo, Cicerón. Cicerón fue uno de los primeros que fue asesinado en ese contexto. En los meses siguientes también fueron progresivamente vencidos los autodenominados tiranicidas, es decir, los anticesarianos, y en definitiva, digamos, la escena política fue
desembarazándose por la fuerza de algunos de sus protagonistas. Lo que me interesa a continuación es, obviamente no quiero ir año por año ni acontecimiento por acontecimiento, pero sí me interesa señalar el modo en el que el futuro Augusto se desembarazó de dos enemigos, de sus dos grandes enemigos, Sexto Pompeyo primero y Marco Antonio después. Sexto Pompeyo es el hijo pequeño de Pompeyo el Grande, el enemigo de César, quien había combatido contra César. Sexto Pompeyo sobrevivió a la guerra civil, nunca más volvió a Roma, pero se hizo fuerte con una flota y con una serie de soldados en torno a Sicilia. Y curiosamente mantenía una cierta popularidad en Roma, entre el pueblo romano. Es decir, era un enemigo de una cierta enjundia para los triunviros, tanto para Marco Antonio como para Octaviano. Bueno, ¿cómo consiguió? Lo que me interesa es señalar cómo consiguió crear Octaviano una opinión pública desfavorable a Sexto Pompeyo para acabar con él como enemigo político. Sexto Pompeyo, como he dicho, se había hecho fuerte en torno a Sicilia, con una flota. Al mismo tiempo, en esos años había un problema cada vez más acuciante en Roma porque no llegaban suficientes alimentos al puerto de Ostia y a otros puertos del Tirreno desde donde esas mercancías eran llevadas a Roma. Es decir, podemos hablar incluso de una auténtica hambruna en Roma. ¿Quiénes eran los culpables? Los piratas. La piratería es un mal endémico en el Mediterráneo durante siglos. Pues bien, Octaviano, tanto en el Senado como en asambleas populares, una y otra vez afirmó: el jefe de los piratas es Sexto Pompeyo. Es él el que está provocando la hambruna en Roma. Acabemos con él, acabemos con Sexto Pompeyo, porque entonces acabaremos con el problema. Y lo consiguió. Finalmente, el Senado declaró la guerra a los piratas. No a Sexto Pompeyo, porque eso podía ser visto como una guerra civil, eso no le interesaba a Octaviano. Se declaró la guerra a los piratas. Y la consecuencia fue esa batalla naval de Nauloco, es una población situada en Sicilia, en la que tuvo un gran protagonismo Agripa. Agripa, que creo que no he mencionado hasta ahora, y que es el gran lugarteniente, la persona fiel de Augusto, pero sobre todo el gran estratega militar. Augusto no destaca demasiado, parece, por su genio militar, pero sí Agripa. Vencen Agripa y Octaviano. Sexto Pompeyo logra sobrevivir brevemente, acaba muriendo y se acabó ese enemigo, ese rival para Octaviano. Pero quedaba el otro, quedaba Marco Antonio, o, si quieren ustedes, Marco Antonio y Cleopatra. Cleopatra es otra de esas personas, en mi opinión, injustamente tratadas, tanto en la antigüedad como en nuestros días. La razón es evidente. La historia la hace el vencedor acabó siendo Augusto y acabó por crear una imagen distorsionada, negativa, tanto de Marco Antonio como sobre todo de Cleopatra. Pero lo que sabemos de Cleopatra, con fuentes griegas más objetivas, es que era una persona culta, que sabía un buen número de idiomas y que intentó y logró administrar coherentemente el territorio de Egipto que estaba bajo su control. Pero lo que ustedes saben también, claro, es que Marco Antonio se había refugiado en Egipto y estaba viviendo una tórrida historia de amor con Cleopatra, cuyo resultado fueron varios hijos. Eso fue progresivamente utilizado por el futuro Augusto como una manera de crear una imagen negativa de Marco Antonio, porque todo lo que se asociaba a Egipto, el lujo oriental, era visto de una manera negativa. La cuestión clave fue cuando dos seguidores de Marco Antonio, que estaban con él en Egipto, lo abandonaron y se fueron a Roma, se cambiaron de bando, se pasaron al bando de Octaviano. Y le dieron una información que iba a ser preciosa para él. Le dijeron:
Marco Antonio ha depositado su testamento en la casa de las Vestales. Como ustedes saben, las Vestales son sacerdotisas que se encargan de velar por el fuego, por el mantenimiento del fuego sagrado de Roma. Cuando supo eso, Octaviano inmediatamente fue a la casa de las Vestales y, a pesar de la resistencia de estas, por la fuerza se hizo con el testamento. Nos dicen las fuentes antiguas que solo él leyó el testamento. Así que o nos creemos o no nos creemos lo que él dice que decía el testamento. Porque no sabemos, el testamento debió de existir. No podemos pensar que se lo inventó todo, pero sí seleccionó algunos pasajes que le interesaban. Y quién sabe si hizo un poco de, en fin, si tuvo algo de ingenio creativo a la hora de exagerar algunos de los apartados de ese testamento. El caso es que en ese testamento aparentemente se decía que Marco Antonio quería ser enterrado con Cleopatra en Egipto. Y que además algunos de los territorios del Mediterráneo oriental que no estaban directamente bajo el control de Roma, pero a los que con los que Roma tenía ambición de anexionarlos, serían repartidos entre sus hijos, entre los hijos que Marco Antonio había tenido con Cleopatra. Sobre todo la cuestión de que quisieran enterrarse en Alejandría fue muy mal vista por Roma, en el Senado, pero de nuevo, sobre todo ante el pueblo, porque él Octaviano utilizó los dos medios, la propaganda ante el Senado, la propaganda ante el pueblo. En esa tesitura hay una cuestión importante, es que Marco Antonio estaba en Egipto, no podía defenderse. El único que utilizaba esa propaganda en Roma era Augusto. A partir de ahí, el futuro Augusto. A partir de ahí comenzaron a surgir otros rumores. Por ejemplo, que Marco Antonio quería llevar la capital del imperio de Roma a Alejandría, y muchos otros. Todo parecía creíble. En ese caldo de cultivo, Octaviano declaró que Marco Antonio claramente era un traidor a Roma. Por cierto, entre paréntesis, luego vamos a ver el mausoleo de Augusto. El futuro Augusto empezó a construir su gran tumba justo ahora. Fíjense de nuevo en ese juego propagandístico que manejaba muy bien Augusto. Marco Antonio quiere que sus restos estén en Egipto. Yo, que soy un patriota, quiero enterrarme aquí. Y de hecho me voy a construir ya lo que luego será el mausoleo. Bueno, como digo, en ese juego de propagandas, de nuevo Octaviano tuvo éxito y consiguió que el Senado declarara la guerra a Cleopatra. De nuevo, no a Marco Antonio, porque no tenía que ser vista como una guerra civil, sino como una guerra exterior. La guerra fue declarada a Cleopatra. Y otro objetivo era llevar la guerra al Mediterráneo oriental, alejarla lo más posible de Roma, de Italia. La batalla naval definitiva fue esta de Actium o Accio, si castellanizamos el topónimo, que tuvo lugar en septiembre del año 31, como ven ustedes. Accio está situada a la entrada del Golfo de Ambracia, en la parte occidental de Grecia. El resultado, como ustedes saben, fue la victoria del futuro Augusto. Todavía tenemos que hablar del futuro Augusto, todavía no era Augusto como tal. Fue su victoria. Marco Antonio y Cleopatra lograron huir, pero en circunstancias trágicas, unos meses después murieron. Y, por fin, Octaviano se había quedado solo. Era el único que podía aspirar al gobierno de todo el imperio romano. Y así lo hizo, aprovechó naturalmente la situación. En el año 29 a.C. regresó a Roma. Lo primero que hizo al regresar a Roma fue celebrar un majestuoso triunfo. Naturalmente no sobre Marco Antonio, claro, porque era un compatriota, era un ciudadano romano, sino un triunfo sobre Egipto, sobre Cleopatra y ya de paso sobre Iliria, que era un territorio que había conquistado o reconquistado poco antes. Y junto con el triunfo, y esto es una constante, junto con la victoria, venía la paz. La paz, lo que traía consigo Augusto era la paz. Y el concepto de Pax Augusta, iba a ser uno de los eslóganes propagandísticos más importantes de todo el mandato de Augusto. Lo que ven ustedes a la derecha es el reverso de una moneda en la que aparece el templo de Jano,
La puerta del templo de Jano cerrada. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? Es que el templo de Jano, Jano es el dios de la guerra, solo se cerraba en Roma cuando Roma estaba en paz, cuando no había guerra. Y nos dicen las fuentes antiguas que solo 2 veces en la historia de Roma el templo de Jano se había cerrado. Él lo hizo, él lo cerró. De nuevo, propaganda, autorrepresentación. Yo traigo la paz, yo cierro el templo de Jano. Lo que ven allí son los restos que quedan de ese templo de Jano, y abajo a la izquierda una reconstrucción de cómo podía ser. Como digo, el término Pax Augusta fue constantemente apareciendo en monedas, en inscripciones, y sin duda, aunque construido ya unos años más tarde, cuando Augusto estaba consolidado en el poder, sin duda el gran monumento a la paz es el Ara Pacis, el altar de la paz, que, como digo, se construyó casi 20 años después del triunfo en Accio, pero siempre rememorando esas victorias de manera indirecta. Probablemente muchos de ustedes conocen el monumento. Lo que ven ustedes allí es lo que es el monumento en sí. El altar naturalmente estaba situado dentro, es donde se realizaban las libaciones, los sacrificios, y todo alrededor tiene una compleja e interesantísima iconografía en la cual naturalmente en todos los detalles no nos podemos detener, pero sí me quiero detener en 2 cosas. Arriba a la derecha tienen ustedes una representación de Pax, de la diosa Paz, y alrededor diferentes referencias a la abundancia que la paz trae consigo, la riqueza que la paz trae consigo. Y abajo lo que tienen es un friso que rodea todo el Ara Pacis y que representa una procesión. La procesión que se celebraba anualmente, que acababa en el altar y que era un sacrificio en honor a la Pax Augusta. Ven ustedes que lo que se intenta representar es sobre todo serenidad, tranquilidad, ese sosiego que da la paz que se ha logrado dentro de Roma. Pero es una procesión en la que los personajes que aparecen son reales y muchos de ellos son identificables. De hecho, aquí tienen a Augusto, que al pobre está, además de cortado en la imagen, roto y no se ha conservado su imagen correctamente. Tienen luego a continuación unos flamines, que son un tipo de sacerdotes, los ven ustedes con ese ápex, ¿no? Ese gorrito, ese ápice, porque religión y política siempre va unida en Roma y mucho más en la época de Augusto, y a los flamines sigue Agripa, el gran lugarteniente de Augusto, con su hijo Cayo César, que se agarra a su toga. Cayo César, que naturalmente, creo que no lo he dicho, Agripa era yerno de Augusto, con lo cual Cayo César era además nieto de Augusto, y es alguien en el que había pensado Augusto como su sucesor, pero murió demasiado pronto. El hecho de que Tiberio fuera su sucesor es debido a un cúmulo de circunstancias. Bien, hemos dejado a Augusto, tras este excurso sobre la Pax, hemos dejado al futuro Augusto, porque todavía no se llama Augusto, celebrando la victoria y la paz. Lo que hace inmediatamente después es de nuevo una acción totalmente inteligente desde una perspectiva de estrategia política. Él declara que va a restituir, a restaurar la República. Ese es su gran programa político. Lo ven ustedes ahí, creo que no demasiado bien. Es un áureo que apareció no hace mucho en términos de estudios históricos, creo que hace como 20 o 25 años fue publicado. Lo interesante es, Octaviano aparece a la izquierda, claro, pero lo interesante es la leyenda, Legesit Jura Populi Romani Restituit, es decir, se restituyó las leyes y los derechos del pueblo romano. Es decir, volvemos a la república, volvemos a la legalidad. Y fíjense ustedes lo que dice Augusto en sus Res Gestae, que ahora les explico lo que son. En su sexto y séptimo consulado, 28-27 a.C., cuando él tenía todo el poder, el único que tenía todo el poder en Roma, lo transfirió generosamente, transfirió su poder
a la libre disposición del Senado y del pueblo romano. No, porque yo lo que quiero es que volvamos a tener la república tradicional. Y de hecho volvieron a ser elegidos en los comicios populares los magistrados, que en los años anteriores los triunviros habían elegido personalmente, y todas aquellas leyes que se consideraron ilegales, que habían sido aprobadas durante la época del triunvirato, quedaron abolidas. Y fíjense ustedes también lo que dice a continuación, al final: desde entonces sobrepasé a todos en influencia, en autoritas, en autoridad moral, se entiende, pero no tuve más poder, más potestas que aquellos que fueron mis colegas en las magistraturas. Vamos a ver a continuación que esto es de nuevo una media verdad. Como decía alguien, no es que Augusto mienta, pero economiza un tanto la verdad, el uso de la verdad, digamos. He hablado de la Res Gestae, ese texto que hemos leído. Bueno, aquí lo que tienen ustedes, esto es el templo de Ankara, el templo Augusto en Ankara, en Turquía, y en esa pared es donde están esas Res Gestae, que podemos entenderlo como un testamento de Augusto. Augusto no solamente se preocupó de la propaganda, de la creación de una opinión pública favorable durante su mandato, sino también de cómo iba a ser visto en el futuro. Y por eso escribió esa Res Gestae, que es su versión de su mandato, de cómo llegó al poder, de cómo gobernó. Naturalmente es una versión bastante favorable a sí mismo. Y versiones en latín y en griego fueron llevadas, se podían contemplar en diferentes lugares, en diferentes ciudades del imperio, porque, como digo, era una manera de hacer propaganda no solo de la figura de Augusto, sino del imperio de Roma en su conjunto. Para nosotros, naturalmente, es una fuente de información extraordinariamente rica. Hemos visto que Augusto dice que cede el poder al Senado y al pueblo romano, que renuncia a su poder. ¿Pero es esto cierto realmente? ¿Cuáles son los títulos en los que se basó Augusto para su gobierno? Bueno, lo primero es que hay que explicar el título de Augusto. Ahora sí, ya podemos hablar de Augusto. El título de Augusto le fue concedido en el año 27 a.C., es decir, justo después de esa restitución de la res pública, le fue concedido por el Senado. Y bueno, hay que decir que sabemos por las fuentes antiguas que Augusto estuvo barajando diferentes sobrenombres para él. Por ejemplo, pensó en llamarse Rómulo, pero le pareció un poco peligroso, porque Rómulo sí, es el fundador de Roma, ¿vale? Pero fue rey también, y presentarse como rey era un poco peligroso de una manera tan abierta. Y a alguien, probablemente a él, se le ocurrió, ¿y Augustus? Y desde luego fue una decisión genial, una elección genial, porque es como lo conocemos, y es como fueron conocidos los emperadores a partir de él. Augustus, la raíz aug, tiene que ver con augere, es decir, un verbo en latín que significa aumentar, crecer, tiene que ver con augur, que es uno de los sacerdocios más importantes en Roma, con auctoritas, que hemos visto que es una de las claves del gobierno de Augusto. Y el campo semántico es muy amplio, pero se mueve siempre del terreno de lo sublime, de lo sagrado. Dicho de otra manera, Augustus implícitamente situaba a Augusto en el terreno no de las divinidades, no se convierte en un dios, pero sí lo convierte en un superhombre, en alguien superior, en un mortal superior al resto de los seres humanos. Así que un primer punto importante era esta superioridad moral que el título Augustus implícitamente le daba. Pero ¿cómo gobernó? Quiero decir, ¿con qué poderes gobernó Augusto? He traído unas inscripciones y también la moneda, sobre todo me interesa la de arriba. Ven ustedes, el nombre del emperador Augusto es Imperator Caesar, hijo del divino Augusto, emperador César Augusto. Ese acabó siendo el nombre oficial del que se quiso dotar Augusto y el que luego heredarían todos sus sucesores.
Es decir, imperator, yo, el emperador, el que tengo imperium, el que tengo mando militar, César, porque soy el hijo de César, y lo demás lo reafirmo, el hijo del divino, y Augusto. Claro, pero con eso solo no se gobierna, hay que gobernar con algo práctico. Durante determinados años, Augusto fue cónsul. El consulado, en la época republicana, era la magistratura suprema. Y él, ven ustedes ahí, consulado número 12. Es decir, cuando se hizo esta inscripción, él ya había sido cónsul 12 veces. Pero claro, uno no puede ser cónsul todos los años. Porque si uno es cónsul todos los años, ¿cuál es la diferencia entre él y un rey? Si siempre estás ocupando la magistratura suprema, tus ciudadanos, tus súbditos, o mejor dicho, tus ciudadanos pueden pensar que son realmente súbditos. Así que hizo una cosa muy ingeniosa, renunció a ser cónsul. No, yo ya no quiero ser cónsul. Pero lo que sí quiero son las insignias consulares. Es decir, no soy cónsul, pero tengo los poderes consulares. Con lo cual, en la práctica, tenía la capacidad de mandar sobre todos los ejércitos del imperio, todos los ejércitos distribuidos en el Mediterráneo. Así que eso le daba el poder militar. ¿Qué hacemos con el poder civil? La institución civil más importante en Roma era el tribunado de la plebe. Pero claro, él no podía ser tribuno de la plebe, porque para ser tribuno de la plebe tiene que ser plebeyo. Y él originalmente lo era, pero en el momento que se convirtió en hijo adoptivo de Julio César, pasaba a ser patricio. Los patricios no pueden ser tribunos de la plebe. Problema, pero un problema que tiene resolución. Ven ustedes allí que aparece TR pot, es decir, tribunicia potestad, 18 veces ya. Eso quiere decir, porque así podemos datar el mandato de Augusto. Es decir, lo que hizo fue: no, yo tribuno de la plebe, no, eso sería una ilegalidad que yo fuera tribuno de la plebe. Pero dadme la tribunicia potestad, dadme los poderes de los tribunos. Es decir, no era tribuno, pero actuaba como un tribuno con sus poderes. Tenía la capacidad de convocar el Senado, tenía la capacidad de promover leyes, tenía la capacidad de veto hacia cualquier otra decisión de cualquier magistrado, es decir, actuaba como un tribuno sin serlo. Tenía el poder militar, tenía el poder civil y el poder religioso. En Roma no hay unos sacerdotes profesionales. Los sacerdotes forman colegios de por vida, son sacerdotes de por vida, pero son son senadores, son gente que tiene una carrera política, y el cargo sacerdotal es una parte más de esa carrera política. Augusto formó parte de todos los colegios sacerdotales, todos. Es decir, era sacerdote, era augur, era pontífice, etcétera, etcétera. Pero además, a partir de determinado momento, se convirtió en Pontifex Maximus, como ven ustedes ahí. El pontífice máximo, el jefe supremo de la religión cívica romana. Con lo cual tenía todos los poderes en sus manos: militar, civil y religioso. A todo eso añadan ustedes que a partir de un determinado momento, como aparece en la moneda, fue declarado pater patriae, el padre de la patria. Porque eso nos lleva a una cuestión importantísima para entender el gobierno de Augusto. La cuestión moral a la que antes he aludido con el título Augusto. Augusto se presentaba a sí mismo como el mejor. Por eso hablamos de él como princeps y definimos su gobierno como el principado. Princeps quiere decir, traducimos como príncipe, pero sobre todo lo que quiere decir es el primero entre todos vosotros. Yo soy el mejor, el princeps. Y eso naturalmente requiere unas virtudes, y a eso se refiere este clipeus virtutis. Clipeus es un término que significa escudo, el escudo de la virtud, ¿no? Sería la traducción. Este clipeus virtutis, este escudo existía en oro colgado en la entrada de la curia, el lugar donde se reunía el Senado. Lo que ven ustedes aquí obviamente no está en oro, es una reproducción en mármol que se ha encontrado en la ciudad de Arles, de Arles, en el sur de Francia. Nos interesa la inscripción, que es el Senado le hace esta inscripción para señalar que Augusto es una persona virtuosa. Sobre todo tiene 4 virtudes. La virtus,
que no se confundan, no es que lo que nosotros entendemos como virtud, sino que es valentía. Virtus en latín significa valentía, la clemencia hacia sus adversarios, la justitia, por encima de todo, es justo, Augusto, y la pietas, es decir, la piedad, pero la piedad no solo en el terreno religioso, hacia los dioses de la religión cívica romana, sino también hacia sus familiares, hacia sus amigos, una persona respetuosa. Una de las cuestiones claves por las que el régimen, el principado de Augusto se asentó y consiguió crear después una dinastía y convertirse en un sistema de gobierno durante siglos fue la enorme duración de su mandato. Hemos visto que en el año 30 a.C. se convierte, después de Accio, en el mandatario único del imperio, y él vive hasta el 14 después de Cristo. Estamos hablando de 44 años ininterrumpidamente de gobierno. Él muere el 14 después de Cristo, muere en Nola, que es una población de Campania situada a 200 kilómetros al sur de Roma, y tenemos que imaginarnos lo que debió de ser el funeral majestuoso de Augusto. Eso ustedes se lo pueden imaginar. Para empezar, murió en agosto, murió en verano, pero que tenían que llevar el cadáver hasta Roma. Lo trasladaban por la noche, precisamente para evitar las altas temperaturas, a hombros, haciendo el camino a pie, los personajes más famosos, más ilustres de cada ciudad por la que pasaban. Así fueron hasta Roma, hasta la ciudad, hasta la casa de Augusto en el Palatino. Fue exhibido en el atrio y allí se montó una procesión, como era habitual, una procesión con todos los antepasados de Augusto hasta el foro, hasta la tribuna de oradores, donde tuvo lugar no uno, sino dos grandes elogios sobre su persona. En esa procesión estaban todos sus antepasados, he dicho, pero por antepasados debemos entender todos los antepasados de Roma, porque ahí estaba Rómulo, ahí estaba Pompeyo, ahí estaban los grandes líderes de Roma. Al final del todo venía Augusto. El que no estaba era César, su padre adoptivo, porque ya era Dios, había sido divinizado, no podía estar allí. Pero todos los demás acompañaron a Augusto en ese momento de su muerte. Como he dicho antes, a partir del 32, Augusto comenzó a construir su mausoleo, que ven ustedes aquí. Estos son los restos que quedan, visto frontalmente y visto desde arriba, la reconstrucción abajo. Piensen que estaría todo con mármol blanco contrastando con ese verde del césped, de los árboles. Se fueron llenando las paredes inferiores de diferentes inscripciones. Ahí estaban las res gestae, es decir, ese testamento de Augusto fue colocado allí. La misma idea, en realidad, la tumba se conocía oficialmente como el túmulo Juliano, porque no era solamente el lugar de enterramiento de Augusto. Allí se enterró a Agripa, se enterraron sus hijos y luego se enterraron otra mucha gente. Pero naturalmente el gran protagonista era él. Pero todo el mundo lo llamaba el mausoleo, lo cual recuerda inmediatamente a Mausolo, el rey de Caria del siglo IV a.C., que había construido su mausoleo, el que da nombre a los mausoleos, que era una cosa tan impresionante que era una de las 7 maravillas del mundo. Es decir, que de nuevo Augusto está relacionándose con lo más impresionante que pueda haber en el mundo civilizado. De hecho, tenía, si no recuerdo mal, tiene como 90 metros casi 90 metros de diámetro y casi 50 metros de alto. Arriba del todo, como ven ustedes, había una estatua, una imagen de bronce que se discute cuál era, de qué era, pero que es bastante probable que fuera este Augusto de Prima Porta, que seguramente todos ustedes conocen, una de las imágenes más conocidas de Augusto. Esto naturalmente es una reproducción en mármol y se llama de Prima Porta porque fue encontrado en este lugar, cerca de Roma, en una villa que pertenecía a Libia. De nuevo, la iconografía es extraordinariamente interesante. Como ven ustedes, él aparece con la mano derecha elevada, que es el signo que indica el orador. Es como si estuviera hablando al pueblo. Imagínense ustedes si estaba arriba del todo ese mausoleo, es como si estuviera hablando a todos los habitantes de Roma.
Aparece con una indumentaria militar, es decir, como imperator, como emperador, pero además tiene en el pecho, en la coraza, una compleja y discutida iconografía. Todo parece, la parte central está muy claro que está indicando la devolución por parte de los partos de las insignias militares de las que se habían apoderado en la batalla de Carras. En el año 53 a.C., Craso es derrotado por los partos y los partos le arrebatan sus insignias militares, que es un tremendo deshonor para Roma. Augusto consigue recuperar esas insignias y es lo que está señalando aquí. La recuperación por parte de Roma. Se ha discutido si son personajes reales, si es el propio Augusto, si es Tiberio, quién es. Una hipótesis bastante razonable es que a la derecha tenemos una idealización de Partia y a la izquierda una idealización de Roma. Es decir, es Partia devolviendo las insignias a Roma. Y todavía tenemos a la izquierda, y se ve peor a la derecha, otras dos figuras que personifican a la Galia y a Hispania. Pero fíjense ustedes que no se trata tanto de mostrar la victoria como de mostrar la paz. Es decir, son provincias, territorios que han sido pacificados. Eso es lo que quiere sobre todo transmitir Augusto en esta coraza. No solamente estaba el mausoleo, es que el mausoleo tenía una escenografía espectacular. Lo que ven ustedes arriba es la maqueta que aparece en el Arapacis. Si ustedes visitan el Arapacis, dentro hay como un espacio museográfico, digamos, y tienen esa maqueta. Al fondo ven ustedes el mausoleo y en primer plano un reloj. Aquí tienen la reconstrucción. Un reloj de sol, el llamado Horologium Augusti. Un espectacular reloj de sol que funcionaba, que daba la hora, vamos, y lo que actuaba como aguja, como gnomon del reloj de sol, era ese obelisco que Augusto había hecho traer de Egipto tras su victoria contra Cleopatra. Así que lo que estaba mostrando ahí era su triunfo, su victoria de una manera indirecta. Pero no solamente eso, la sombra, lo que ven ustedes abajo a la derecha, es el Arapacis, es el altar de la paz. Y el día del cumpleaños de Augusto, la sombra entraba directamente por la puerta del Arapacis, señalando de nuevo la majestuosidad de Augusto. Augusto, pocos días después de morir, fue naturalmente convertido en Dios, igual que lo había sido su padre adoptivo. Es decir, ese superhombre, ese mortal superior, finalmente fue convertido en miembro del panteón romano. Fue uno más de los dioses. Ya en vida, en realidad, había habido algún tipo de veneración hacia él, por supuesto, sin convertirlo en Dios, eso es impensable en Roma, un mortal no puede ser Dios, pero sí una vez que ha muerto. Lo que ven ustedes abajo a la derecha es una moneda de Tárraco, de la actual Tarragona, en la que aparece a la izquierda, por supuesto, Octaviano, y a la derecha un altar de Tárraco. La historia, conocemos, es la siguiente. Una embajada de tarraconenses acudió a Roma. Acudió a Roma para decirle al emperador, para decirle a Augusto, tenemos un altar en tu honor donde celebramos sacrificios y fíjate tú lo que ha pasado, qué milagro. En el altar ha aparecido, y ahí lo ven, en la parte central, una palmera. Es increíble. Augusto, que debía tener sentido del humor, en fin, un poco irónico, les dijo, sí, no me vengáis con historias. Lo que pasa es que no hacéis suficientes sacrificios. Si hicierais los sacrificios que hay que hacer, no hubiera salido ahí una planta. No la cuidáis suficientemente. Pero lo que nos demuestra es que en Tárraco ya había ese tipo de culto indirecto para Augusto. Lo que ven arriba es el templo dedicado al culto imperial, y lo que ven aquí en esta moneda es cómo ese culto imperial, cuando hablo de culto imperial me refiero no solamente a Augusto, sino a partir de Augusto a todos los emperadores, a la familia imperial, pero vean lo interesante que es que ese culto se unía con Roma. Es decir, la moneda está dedicada a Roma y a Augusto, porque Augusto se une con Roma. Augusto y Roma es la misma cosa, desde un punto de vista simbólico. Ese culto al emperador también subsistió a partir de ese momento, porque todos los emperadores fueron divinizados después de él.
En definitiva, llegamos al final. Yo creo que si hay una palabra con la que podemos definir a Augusto es el de la ambigüedad. Siglos más tarde, Juliano el apóstata, cuando se refería a Augusto, lo calificó como un camaleón que cambiaba constantemente de color. Y quizás algo de razón tenía. Bueno, para esa ambigüedad la ven ustedes en estas mismas imágenes. No se piensen que estas imágenes son del mismo momento. En todas es Augusto, Octaviano Augusto, y en todas aparece joven, pero son de épocas muy diferentes, porque él siempre estaba joven. Es decir, nunca se le presenta como un señor mayor, siempre es joven. Digo ambigüedad porque fue capaz de crear un sistema de gobierno nuevo que puede parecer una monarquía republicana o una monarquía imperial, pero en el que la clave es la palabra monarquía. Él fue capaz de crear una monarquía sin que pareciera que era una monarquía, es decir, con una fachada republicana, de ahí esa ambigüedad. Eso requiere un cierto cinismo, pero con esto no estoy intentando ser negativo, porque Augusto fue capaz también de desarrollar una serie de acciones de una extraordinaria importancia. Es el gran renovador del imperio, por fin crea una estructura global para el conjunto del imperio, desarrolla una política desde el punto de vista económico que crea una enorme riqueza a través de ese periodo de paz, de prosperidad, y desarrolla, impulsa una política cultural de extraordinaria importancia. Los Virgilios, Ovidios, Livio, etcétera, viven en la época de Augusto, y su arte, el arte, va a perdurar durante siglos o incluso será resucitado más tarde en la época del Renacimiento. En definitiva, un personaje poliédrico, fascinante, y que espero que les haya interesado en esta charla. Muchas gracias a ustedes.